Y iniciamos. Bueno, las siguientes semanas atrás hemos estado viendo, por ejemplo, cómo pasamos de una Costa Rica desigual a una Costa Rica la cual pues no tenía derechos laborales y que la mayoría de la población pues vivía en la pobreza debido a un régimen económico que se basaba en la agroexportación. ¿Cuáles eran nuestros productos? Pues el café y posteriormente el banano. Y bueno, vimos más o menos cómo se configuraban las cuestiones. Por ejemplo, no todas las personas podían votar. Se tenía que ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, que para la época pues era complicado, ¿verdad? Que todas las personas supiesen leer o escribir o tener un buen dote. También vimos cómo pasamos, por ejemplo, de tener elecciones en las cuales se elegían personas para que votaran por los que iban a ocupar cargos públicos y que pues básicamente las elecciones fuesen hechas por el mismo Poder Ejecutivo a unas elecciones pues más serias, más responsables, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando eh, el uso de las cédulas, por ejemplo, que se empieza a dar. Y terminamos la semana pasada, eh, terminamos con la reforma social, ¿verdad? Que es el momento en el cual la Iglesia Católica, el Partido Comunista, y el gobierno con Rafael Calderón Guardia, pues hacen una reforma social que crean, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social para atender pues la salud de las personas trabajadoras. Se crea la Universidad de Costa Rica garantizando pues el acceso a la educación a todas las personas y eh, también, por ejemplo, se crea el Código de Trabajo, el cual pues inserta todo un tema de de los derechos de las personas trabajadoras dentro de pues la ley costarricense. Es decir, todos estos derechos que lucharon los trabajadores, jornada de 8 horas, un día de descanso, eh, un seguro, ¿verdad? Para los accidentes, etcétera, etcétera, ahora pasan a ser ley de Costa Rica. ¿Ok? ¿Qué sucede? Bueno, que del 1940 a 1947 va a haber una serie de disputas. ¿Por qué? Porque la élite, es decir, aquellas personas que tenían dinero, que tenían sus empresas, que estaban siendo utilizadas o que pues utilizaban pues estos vacíos legales en materia de derechos laborales, pues no les va a gustar mucho. Es decir, estas personas ya tienen que pagar ya le pagan un salario y ellos creen que con eso ya está bien. Entonces, estas reformas sociales son impopulares frente a esta élite, es decir, no están dispuestos a pagar más y ahora tienen que pagar más porque pues tienen que pagar un seguro, que tienen que pagar, ya pierden el trabajador un día porque este trabajador tiene que descansar, etcétera, etcétera. Y empieza una serie de disputas frente al gobierno de Calderón Guardia. ¿Ok? Y esto unido a la Segunda Guerra Mundial que está en el contexto internacional, van a hacer que pues Costa Rica se divida en dos bandos. Tanto los calderonistas, es decir, los que apoyan a, a Calderón Guardia y al Partido Comunista, frente a los que no. ¿Ok? Pero antes de ir a esto, quiero que entender esto, que quiero que entendamos esto, que, por ejemplo, es una época controversial. Actualmente, por ejemplo, sigue despertando unas ciertas controversias en las familias. Se ve un papel social del Estado desde la época de 1940, es decir, un papel del Estado que va a proteger los derechos de las personas, ¿verdad? Y una gran mayoría, porque claramente no todas las personas en esta época tenían acceso a la salud, no todas las personas tenían acceso a la educación y se ve un Estado pues que está pendiente de esto y el código de trabajo, pues como les comentaba ahora, no vino a agradar, por ejemplo, a las personas que tenían sus negocios, sus empresas, porque pues ya están perdiendo dinero y están en unas temáticas ahí complejas, ¿verdad? No, básicamente no querían pagarle a los trabajadores pues su día de descanso ni su seguro, ¿ok?
¿Qué provoca la guerra? Bueno, varias cuestiones. Calderón Guardia tampoco era una, una oveja blanca, ¿verdad? Habían varios vicios administrativos, hubo varios vicios electorales que pues caldearon la elección. Para 1948 iba Calderón Guardia y representando pues al gobierno que había estado en el poder hace algún tiempo. Y bueno, una de las cuestiones que también, por ejemplo, provocó el nacimiento de una nueva figura es el nacimiento de Pepe Figueres, ¿no? Pepe Figueres es un caudillo, se conoce ahora como el caudillo, etcétera, etcétera, pero Pepe Figueres pues era un hijo de oligarcas. Los padres de Pepe Figueres tenían una finca que se llamaba La Lucha y bueno, Pepe Figueres fue a estudiar a un colegio universitario llamado la West Point en ¿cómo se llama? La West Point en Estados Unidos, ¿no? Que es una escuela militar, la cual, por ejemplo, pues en esta saca su ingeniería y tal. Cuando viene en Costa Rica, se encuentra una Costa Rica, pues, pro-comunista, porque recuerden que estamos en la Segunda Guerra Mundial, esta guerra es contra los alemanes y los italianos, y Calderón Guardia, para agradar, pues, a las grandes esferas políticas, empieza una persecución de alemanes e italianos. Entonces, por ejemplo, se da una quema de libros en la librería Lehmann, que era de familias alemanas, se cierra la Musmani, que era de familias italianas, ¿verdad? Y se empieza pues a perseguir a todas las personas que son alemanas e italianas que estaban en el país, ¿verdad? Y esto Pepe Figueres lo ve como mal, lo ve malísimo, entonces un día empieza a hablar en una radio, ¿verdad? A despotricar contra el gobierno y lo que él consideraba injusto, y bueno, pues lo toman y lo llevan a un aeropuerto y lo exilian a México. Producto de esto, Pepe Figueres, con sus contactos en la West Point y sobre todo con una esposa que él tuvo que se llama Henrietta Box, pues llegan a la conclusión que la mejor forma es iniciar una insurrección armada en Costa Rica y empieza a llamar a su ejército, pues el Ejército de Liberación Nacional en Costa Rica, que va a estar, por ejemplo, que va a luchar, ¿verdad?, contra los calderos comunistas para liberar, entre comillas, de pues los vicios electorales y el despotismo que había sido pues implantado por Figueres. Este clima de la Guerra Fría y esta reacción contra la legislación social, es decir, la oligarquía, la gente de plata, pues no estaba contenta con la caja, no estaba contenta con la Universidad de Costa Rica y no estaba nada contenta con el Código del Trabajo. Lo veían como un ataque hacia ellos, ¿ok? Vamos a ver, porque claramente les estaba tocando pues el bolsillo. Las causas inmediatas, por ejemplo, es el proceso electoral del 28 de febrero de 1914, que ponen a Calderón Guardia, que es pues la persona que hizo toda la legislación social, contra Utilio Late Blanco, que era pues un escritor, un periodista de un periódico de los más importantes, que más adelante se va a transformar en lo que actualmente conocemos como La Nación. Y bueno, Utilio Late era claramente el caudillo o la figura que quería pues entrar en el poder y quitar toda esta legislación social. El Tribunal Nacional declaró ganador a Ulate, ¿ok? Pero el gobierno impugnó esta elección. Dijo, no, o sea, no ganaron nada. Y se anularon ciertos comicios electorales. ¿Qué pasó? Todo esto provocó que los seguidores de Ulate empezaran a perseguir y a golpear a los seguidores del gobierno y llegaron a acuerdo poniendo a Julio a Julio Ovares, perdón, como presidente, pero ¿y qué pasó? Que ya Figueres había empezado a entrar por las playas de Limón armado con varios tanques y varias metralletas que había conseguido pues del apoyo de sus compañeros y amigos y sobre todo su esposa, Henrietta Box, para, pues, de alguna u otra manera, pues, tomar el control de Costa Rica, ¿no? El conflicto duró 5 semanas. El Ejército de Liberación Nacional, creado por Figueres, derrotó rápidamente a un ejército costarricense que estaba conformado por
pues básicamente muy pocas personas, las armas que tenían pues eran como muy obsoletas y el Partido Comunista pues que tenían sus adeptos. El conflicto finalizó el 12 de abril con el acuerdo de la Embajada de México. Antes de esto, por ejemplo, se da un encuentro en Ochomogo con Pepe Figueres y Manuel Mora, el presidente del Partido Comunista, en el cual, por ejemplo, se pone un fin al conflicto porque desde el norte el dictador Somoza estaba intentando pues dominar o infiltrarse en el país, ¿verdad? Producto de pues este conflicto, ¿verdad? Dijo, bueno, este es el momento. Entonces decidieron parar un poco, recuperar la zona del norte y luego finalizar con el acuerdo de la Embajada de México, en el cual, por ejemplo, el acuerdo decía que se le iba a devolver el poder a Autilio Ulate Blanco, que era el verdadero ganador de las elecciones de 1948, pero que en los 2 años iba a haber una junta fundadora de la Segunda República, la cual iba a generar una nueva constitución, un nuevo marco legal en el cual pues nos íbamos a basar para mantenernos en una legalidad constitucional. Figueres básicamente hizo una serie de reformas, por ejemplo, mantuvo todo el legado social de Calderón. Eso es una cosa, por ejemplo, que la oligarquía pues tuvo que aceptarlo. Recuerden que, imagínense la popularidad de Figueres, ¿no? O sea, es el tipo que llegó desde Limón y pues se trajo abajo toda la cuestión del Estado, un Estado que tenía cuestionamientos de corrupción y tal, y al quitarlo, pues deja la legislación social que había generado este Estado. Entonces eso lo catapultó aún más. Otra de las cuestiones también que catapultó pues el nacimiento de Figueres como una leyenda y como una persona querida es que también le dio, por ejemplo, el derecho a las personas afrodescendientes a votar y también pues le da el voto femenino eh, bueno, el voto femenino como un derecho, es decir, las mujeres ahora podían votar, y eso hizo, por ejemplo, que Figueres, pues, consolidase su poder primero popular y luego su poder político. Entendió muy bien Figueres, por ejemplo, que si le daba el voto a las mujeres, si le daba el voto a las personas afrodescendientes, iba a haber un gran grupo de esta población que iba a votar por él por el simple hecho de él haberles dado pues su derecho a votar, sus derechos políticos, ¿no? También, por ejemplo, que todo el ejército, cada 1 de diciembre, a partir de 1947, se celebra el Día de la Abolición del Ejército, por ejemplo, transformando el antiguo cuartel general en lo que actualmente se conoce como el Museo Nacional y el Museo de los Niños, ¿verdad? Que quedan pues ahí, que era antes pues el cuartel general, ¿verdad? Hay miles de historias, hay miles de libros que pueden leer sobre cómo vivían pues estas personas en estos lares, ¿verdad? Donde pues sufrían una serie de abusos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y bueno, cómo estas cuestiones pues están presentes y cómo él, ¿verdad? Pues nace pues una leyenda a partir de esto y cómo, por ejemplo, tampoco pues se dejó mangonear, por así decirlo, de la élite, ¿no? O sea, es decir, la élite estaban felices porque se había quitado el caldero comunismo y que iba pues a quitar toda la legislación social que no les parecía bien y bueno, pues la tomó y aún así pues la amplió aún más, ¿verdad? A estos grupos que históricamente habían sido olvidados, sobre todo de los derechos pues políticos y sociales. ¿Qué consecuencias trajo? Bueno, trajo la nueva Constitución de 1949, que es la que nos rige actualmente. Nace una nueva noción de Estado, ya no va a ser un Estado pues liberal, ya no va a ser un Estado agroexportador, sino que nace un nuevo Estado que se llama el Estado interventor, que es un Estado que va a intervenir directamente en la economía, más adelante lo vamos a ver, con un sistema que se llama modelo de sustitución de importaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Nacionalizando los bancos. Todos los bancos pasan a ser nacionales. Esto es otra de las cuestiones que hacen pues que la constitución pues sea importante. Quita el ejército y quitando el ejército, por ejemplo, se empieza a generar una nueva noción de Estado en el cual pues este ejército, ¿verdad? Pues este ejército violento cambia a un nuevo ejército coincidido con los estudiantes porque
empieza un proceso de alfabetización en la nación. Es decir, van a crearse escuelas, colegios, crean instituciones autónomas, por ejemplo, se crea el ICE para satisfacer la demanda de energía naciente en la nación, por ejemplo. Se crea, por ejemplo, el TEC, se crea la UNED, se crean todas estas series de instituciones que van a velar, por ejemplo, por una educación, que van a velar, por ejemplo, por eh, especializaciones técnicas dentro de X ramas. Y lo más importante, se cambia el equilibrio en los poderes, teniendo la Asamblea Legislativa, pues un poder muy importante dentro de la Contraloría, dentro de la Defensoría de los Habitantes, y se crea el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, agarra el Tribunal Electoral Nacional y lo quita del Poder Ejecutivo, haciéndolo un ente autónomo. Y con esto, ¿qué pasa? Se garantiza que las elecciones no van a tener influencias de ningún poder. Le dota de autonomía plena y más importante aún, hace que el Tribunal Supremo de Elecciones se encargue de todo lo pertinente en materia electoral y todo lo que él diga tiene que acatarse. Es decir, si el Tribunal Supremo de Elecciones condena a una persona, todos los poderes tienen que asumir la responsabilidad de la condena de esta persona y no pueden, por ejemplo, dato curioso que quizás no sepan, Otto Guevara está inhibido de poseer cualquier cargo de elección popular en los próximos, bueno, estuvo inhibido 8 años, creo que ahorita le quedan dos más. ¿Y quién se encarga de eso? Pues el Tribunal Supremo de Elecciones. Evitar que Otto Guevara, ex candidato a la presidencia, ex candidato del Partido Movimiento Libertario y expresidente, que esté inhibido de participar, eso se encarga el Tribunal Supremo de Elecciones. Y todas las instituciones públicas y privadas tienen que aceptar eso, porque el Tribunal Supremo de Elecciones tiene eso. Pues el factor de educación, ¿verdad? Como les decía, empieza una cuestión ahí de velar por una educación, etcétera, etcétera, que va a ser muy importante. Y el voto femenino y la votación de la población afro, que va a ser sumamente importante. Más o menos, esta es una línea de los efectos y de los hechos más importantes que, pues, hicieron la década del 40, pues una cuestión convulsa. Por ejemplo, llega Calderón Guardia y se crea el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales en la fundación y se funda la Universidad de Costa Rica, que va a ser muy importante para este Centro de Estudios de los Problemas Nacionales. Y acá quiero que entendamos un poco, la Universidad de Costa Rica quizás ahora pues sea producto pues de muchas cuestiones, ¿verdad? Que se le puede achacar, por ejemplo, que se han hecho pues no de una manera correcta. La UCR y empezó siendo pues esta voz de conciencia al Estado. Y es producto, por ejemplo, de grandes personas como Rodrigo Facio, ¿verdad? Como más adelante Tinoco, ¿verdad? Como Carlos Brenes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son estos pensadores y este centro de estudios que le va a ayudar al gobierno a tener una materia sólida y una especialización y a lo largo pues de la historia de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica ha sido muy importante en la creación de políticas y de personas que van a influir en la política y en el devenir del país, ¿verdad? Y es el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, junto con Rodrigo Facio, que inician esta cultura, por ejemplo, de involucramiento social, de una acción social de la UCR muy importante, que pues se ve en la época, ¿verdad? Se ve ahora, por ejemplo, cada vez que pues, se negocia el FES, ¿verdad? Salen pues los rectores y bueno, yo estuve en la Universidad de Costa Rica, está muy desviado lo que voy a decir, pero la UCR, por ejemplo, yo no estaría acá, probablemente estaría trabajando en algún taller o no sería profesor, no tendría la calidad de vida que tengo ahora si no hubiese pasado por la Universidad de Costa Rica.
no hubiese tenido un impacto tan importante en muchas comunidades y no hubiese tenido pues esta conciencia primero social y luego ecológica que tengo, porque la UCR, por ejemplo, yo soy profesional gracias a la UCR. Si yo y a todos los trabajadores que pagan sus impuestos, porque la UCR, pues como se financia del Estado, es pública y yo fui becado, pues yo le tengo pues una alta estima, ¿verdad? Como se lo tengo también a la caja, porque si la caja no existiese, por ejemplo, no le hubiésemos podido pagar la operación a mi sobrina, o una operación que tuvo un sobrino o un tío mío, por ejemplo, ¿verdad? Que vienen, por ejemplo, a ayudarnos a todas las personas, pues acceder a una salud que en otros países, por ejemplo, pues es inalcanzable, ¿no? Luego se crean las garantías sociales, el Código de Trabajo, y se da la unión del Partido Republicano y el Partido Vanguardia Popular, es decir, el Partido Republicano del Calderón y el Partido Comunista se unen en uno solo, ¿ok? Y luego tenemos el proceso electoral que pone a Teodoro Picado, que es una continuación de Calderón. Y básicamente ganan los diputados, pero hay una serie de irregularidades que van a manchar más allá y van a explotar en 1948 con las elecciones presidenciales. Sea la huelga de los brazos caídos, ¿verdad? Y Figueres, pues básicamente firma el Pacto del Caribe, donde se crea, pues, el Ejército de Liberación Nacional que va a tomar, pues, el país más adelante. Y el 7 de noviembre, pues se firma la nueva constitución, que también se celebra el Día de la Democracia Nacional, aunque no lo crean, es un día que debería ser feriado y va a ser feriado, pero como en Costa Rica no se puede hacer un feriado más, entonces si queremos tener algún feriado, tenemos que quitar algún otro. Entonces, por ejemplo, si queremos que el 7 de noviembre sea feriado, tenemos que quitar ya sea el 2 de agosto, el 25 eh, el 25 de julio o el 11 de abril, ¿verdad? Y así sucesivamente, o el Día de la Madre o el 1 de diciembre. ¿Verdad? Son los únicos feriados que tenemos pagados. El 1 de mayo no se puede tocar porque es un acuerdo internacional. Y bueno, esta práctica más que todo tendría, digamos, lo quiero hacer como tipo de discusión. ¿Por qué es más importante, por qué son importantes estas reformas para la sociedad actual? Por ejemplo, porque aún se siguen manteniendo. Tener un día de descanso, tener derecho a un salario mínimo, poder entrar a la caja, ¿verdad? Con o sin seguro, pues esa es una lucha importante y es un papel importante que nos ayuda a nosotros y a nosotras a acceder pues a una salud, eh, ¿verdad? Y que va a ser pronta en algunos casos, ¿verdad? Lamentablemente en otros no. Sabemos que la caja pues tiene miles de problemas, pero pues vamos a ver, todos cada año podemos recibir vacunas, todos podemos ir a tener exámenes y como dije, cuando son cuestiones sumamente importantes de operaciones, de cirugías, pues ahí están, ¿verdad? Lastimosamente, en los últimos años se ha querido desmantelar la caja de muchas maneras y bueno, producto de eso es que tenemos esta cuestión que no funciona. ¿Qué grupos sociales aparecen en la actualidad de la reforma? Son, bueno, las mujeres, vean, los embarazos que puedan seguirse, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si dejan de existir estas reformas? ¿Se imaginan un país sin la caja? Un país, por ejemplo, sin un código de trabajo. ¿Qué pasaría con la jornada de 12 horas? El puro pasaría así, todo el mundo feliz, ¿verdad? Sí, todo el mundo feliz menos nosotros, los trabajadores. Entonces son cuestiones que nos ponen a pensar y que nos ayudan. Ahora, ¿qué preguntas van a tener sobre esto? Ya casi les abro acá. Bueno, de estas les vienen dos preguntas. Realmente en el examen pues no les van a preguntar mucho. Lo que sí les van a hacer hincapié, por ejemplo, es en las cuestiones que tienen que ver con, ya casi volvemos acá. Eso está acá. Vamos a ver cómo lo abrimos. No, señor. Vamos a ver. ¿Por qué no está?
Aquí tenemos esta. Y y aquí está el otro. Ok, chicos, yo estos exámenes se los voy a pasar ahora para que los vayan viendo, los vayan trabajando y pues vayan, pues haciéndolo poco a poco. Y bueno, vamos a ver, dice, ajá, un mundo globalizado. Por ejemplo, en este, bueno, esos los vimos la semana pasada, esos son los de la crisis. Ok, esta puede salirles, no es específicamente de la guerra civil, pero sí es de esta época. Dice, ¿cuál fue una característica de las luchas sociales y políticas durante la primera mitad del siglo XX? La consolidación de movimientos políticos totalitarios para acceder al poder, las luchas de igualdad política de género en el ejercicio del sufragio o la organización de obreros para promover tratos de libre comercio. Bueno, una de las características es la lucha de la igualdad política. Recuerden las mujeres, aquella señora Ángela Cuña que habíamos visto, cómo luchó por tener el poder, la señora que fue la primera abogada, etcétera, etcétera. Es, eh, es esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no la consolidación de movimientos políticos totalitarios en Costa Rica para acceder al poder? Pues no, ¿verdad? Y la organización de obreros para poder promover tratados de libre comercio, ¿no? Los obreros lo que querían eran sus derechos laborales, jornada de 8 horas, tener un día de descanso. Vamos a ver esta otra de las mujeres para que veamos. Tucutum. Dice, las luchas de las mujeres para mejorar su condición social, económica y cultural durante la primera mitad del siglo XX. En general, hasta el siglo XX las mujeres carecían de los mismos derechos de los hombres. Es que esto ya lo sabemos. Existía una relación de dependencia y obediencia a su esposo. Su trabajo se limitaba al hogar, a las artesanías y labores agrícolas. Algunas mujeres lucharon para acceder a la educación superior, como Felicitas Chaverri, Matamoros y Ángela Cuña Brown, quienes fueron las primeras graduadas de la Facultad de Farmacia y Derecho respectivamente. Espacio en blanco. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Bernardo Soto aprobó una propuesta del secretario de Educación Pública para construir cientos de kinder, escuelas y colegios solo para niñas en todo el país. La mayoría de las mujeres buscaban trabajo fuera de la casa con el objetivo de ser independientes y dejar de estar sometidas a los varones y por sus maridos. Dice, se formó la Liga Feminista en 1929 con los objetivos eran alcanzar el voto femenino, lograr su bienestar social y cultural y adquirir derechos políticos y civiles. Bueno, la primera, pues basta leerla para saber que está errónea, digamos, no se hicieron solo escuelas kinder solo para mujeres, ¿verdad? Claramente, pues esa es una falacia. Entonces esa se descarta. La mayoría de mujeres buscaban trabajo fuera de casa. Pues no. Recuerden que, como dice el texto, las mujeres dependían y eran obedientes a su marido. Lamentablemente eran, digamos, un estado que se repetía. ¿Y qué se formó? La Liga Feminista en 1929, sí. Claro que sí, su objetivo era lograr el voto femenino. Entonces la correcta aquí es la C. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro. Me dicen si no, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente. Vean acá. Esta es de la guerra civil. Dice, la Universidad de Costa Rica tiene gran incidencia en la producción de la ciencia y la tecnología como factores de desarrollo para el país. Desde 1940, dicho centro ha optado por un modelo académico que prioriza la formación de ciudadanos y concibe la educación como un bien público. Además de brindar una amplia gama de opciones en carreras, desarrolla programas de acción social e investigación científica que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país. En el marco de la reforma social de 1940, el texto anterior permite reconocer el papel de la Universidad de Costa Rica como una institución que ha monopolizado los procesos de investigación científica, promovido el bienestar socioeconómico para la población costarricense o favorecido las acciones para privatizar todo el sistema de educación superior. Bueno, la que sí se sale del canasto en la C, esa no es correcta, ¿verdad? Es una falacia. Recuerden que la Universidad de Costa Rica es pública y por ende, pues va a buscar siempre que se siga manteniendo pública. Eh, Monopolizados los procesos de investigación científica. ¿Solo la UCR investiga? No, ¿verdad?
Cuando se habla de monopolio es que solo una empresa o solo una institución tiene el control sobre X momento. Entonces, esta queda pues totalmente fuera de sentido y la única que es la correcta es la B, que ha promovido el bienestar socioeconómico de la población costarricense. ¿Cómo? Lo que les decía ahora. Mis papás son trabajadores, son obreros, son personas que no tuvieron acceso a una educación pues superior. Yo, hijos de ellos, hijos de campesinos, hijos de obreros, tuve la oportunidad de estudiar y sacar mis títulos en educación, mis títulos en ciencias políticas y mis títulos en historia. Entonces, yo tengo una movilidad social, un bienestar socioeconómico, es decir, mi nivel de vida pues es muy diferente, por ejemplo, al que pudieron acceder mis papás en algún momento. Entonces, eso es. Bueno, eso es lo que ha hecho, ¿verdad? Y no solo eso, chicos, también, por ejemplo, si nos vamos a las cuestiones que hace la Universidad de Costa Rica en materia socioeconómica, social, por ejemplo, mi TCU era sobre hacer acueductos para que la gente estuviera agua, y eso lo daba la Universidad de Costa Rica y las comunidades no ponían ni un 5. Los TCUs, por ejemplo, es donde se llevan a las personas adultas mayores a estudiar el PIAN, el PROIN, las becas a las personas que son, por ejemplo, eh, atletas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un conjunto en sí mismo. Eh, en las décadas de 1940 se favorecía la protección de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales, mediante una serie de normas que regulaban las jornadas de trabajo, salario mínimo y la protección especial a las mujeres y los menores de edad en el empleo, el establecimiento del seguro social y la libre sindicalización, entre otros. La información anterior se relaciona con la importancia de A, la implementación de los procesos de apertura de libre comercio, las reformas en el sistema electoral en la primera mitad del siglo XIX, o la incorporación de los derechos y las garantías sociales a la constitución política. Bueno, acá la correcta es la C, no hay nada más que hacer. ¿Por qué no es la A? Porque me está hablando de libre comercio, de apertura, y aquí me está hablando de las relaciones laborales. No hay un sentido directo entre la respuesta y la pregunta. Las reformas del sistema electoral en la primera, pues igual, volvemos. Me está hablando de cuestiones laborales, no me está hablando de que hace reformas para que las mujeres voten, para que el voto no sea secreto, etcétera, etcétera. Entonces, acá la correcta es la C. ¿Por qué? Porque es a partir de la década de 1940, con la creación del Código de Trabajo, que se incorporan los derechos laborales, ¿ok? En la Constitución política. Vamos a ver la siguiente. Vean esta. Dice. La legislación social aprobada en los años 1940 era una necesidad que tenía el país. Sin embargo, su aprobación no fue bien recibida por los distintos sectores sociales de igual forma. Los sectores populares, es decir, toda la mayoría de la población, las personas que no son ricas, trabajadores, intelectuales, Iglesia Católica, las organizaciones sociales que le dieron un rotundo apoyo porque representaban los principios de justicia social y por los que se venía luchando décadas atrás. No obstante, su aprobación es considerada una de las causas de la Guerra Civil de 1948, porque la mayoría de los miembros del Partido Comunista y el Republicano consideraban que los alcances de la reforma dejaban por fuera a la mayoría de los trabajadores artesanales. Los trabajadores bananeros y agricultores se sintieron excluidos de la reforma y se aliaron con los opositores del gobierno bajo la promesa que recibirían beneficios económicos. O B, los grupos económicamente poderosos estaban en contra de la reforma social, ya que esta requería contribuciones financieras por parte de los empleadores, aumentando sus costos operativos y afectando sus márgenes de ganancia. Ok, igual, volvemos. Acá la correcta es la C. ¿Por qué? Porque la gente que tenía sus empresas no quería que sus trabajadores descansaran un día, lo estaban perdiendo. Es un día menos de trabajo donde esa persona tiene que estar produciendo, como era que se mantenía antes. Por ejemplo, otra de las cuestiones que quizás no he hablado mucho, pero es por lo mismo. Vamos a ver, el trabajo infantil. Antes los niños empezaban a trabajar desde los 7, 8 años. ¿Ok? Esta reforma social impide, por ejemplo, que las personas menores de edad trabajen hasta los 15 años. ¿Para qué? Para que se mantengan en las escuelas. ¿Y esto qué implica? Bueno, que las personas que son dueñas de empresas pues van a perder ganancias.
Entonces aquí la correcta, por ejemplo, la C. ¿Por qué? Porque la A y la B, pues no van, no tienen sentido. ¿Ok? Entonces la correcta la C. Vamos a ver la importancia de la abolición del ejército, resignación de recursos a programas sociales, educativos y otros sectores, y que completa completamente la información anterior, el desarrollo de una cultura política civilista, pacifista y democrática. Pues sí, esa es la correcta. Prohibición de uso de armas de fuego en las instituciones de seguridad pública del país, pues no, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, en la fuerza pública aún se sigue utilizando, pues, armas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una falacia. La erradicación de diferentes factores de inseguridad ciudadana en la sociedad costarricense. Esto no quiere decir la erradicación, es que quitaron todos los factores de inseguridad. No, ¿verdad? No, eso es algo que no se puede controlar. Siempre nos vamos a sentir inseguros en algún momento de nuestras vidas porque es una cuestión de percepción, ¿verdad? Y además, por ejemplo, que pues el crimen siempre existe, es decir, por más justicia que haya, por más policías que hayan, siempre va a haber algún proceso de inseguridad ocurriendo a ustedes, a algún familiar o a algún cercano. Eso siempre ténganlo por seguro, ¿verdad? La violencia y la inseguridad pues nunca se va a calmar porque siempre va a haber gente pues que hurte, siempre va a haber gente que robe, por ejemplo, y siempre va a haber corrupción. Y la corrupción es la máxima factor de inseguridad. Vamos a ver si la siguiente es de esto. Vamos a ver, dice, la huelga de los brazos caídos se llevó a cabo el 21 de julio y el 3 de agosto de 1947 como una estrategia para organizar la oposición por el gobierno calderonista de Teodoro Picado Michalski, exacerbado por las venideras elecciones del 48 que se disputaban el candidato oficialista Rafael Ángel Calderón Guardia del Partido Republicano Nacional en alianza al Partido Comunista y el candidato opositor Utilio Late Blanco. La huelga fue convocada por la oposición y consistió en un paro de labores y actividades económicas y cierres de comercios de centros educativos. Por esta época se acuñó el lema, no le compre, no le venda, en referencia a los calderonistas. En relación a la situación previa a la Guerra Civil de 1948, en el texto anterior se puede establecer que los partidarios de la oposición contaban con muy poco apoyo de la población, por eso realizaban actos de violencia para culpar al gobierno y ganar adeptos. El cierre de comercios provocó el desabastecimiento y una bruma en los más pobres de la población, porque carecían de recursos para pagar los altos elevados. O de C, la sociedad costarricense sufrió un fuerte impacto en su vida cotidiana, porque si vieron momentos de gran tensión, pugnas entre amigos y vecinos y hasta familiares. ¿Cuál es la correcta? Pues la C. ¿Por qué? Porque estaban divididos entre los que apoyaban al gobierno de Calderón y eran comunistas y los que apoyaban a Otilio Ulate Blanco. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahí más o menos? Entonces la correcta la C. Bueno, pues esta no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no, esto no tiene sentido con lo que está diciendo arriba. Y dice que los cierres de comercios, pues no, no me está hablando de que por estos, por ejemplo, esto es una pregunta, esto es una respuesta de alguna pregunta de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Eso básicamente. Ok, ya luego vamos a ver lo siguiente. Cierro y a las y 45 volvemos para seguir con la segunda parte. Entonces nos vemos ahí. Muchas gracias.